Hola chicos, buenas tardes, noches, cuando, donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con los temas de cerámicos, pero esta vez toca hablar sobre los polvos cerámicos. Los polvos cerámicos son generalmente una materia prima para hacer piezas de cerámicos de ingeniería. ¿Qué quiero decir? Que los polvos cerámicos son cerámicos de ingeniería. Habíamos visto que los polvos cerámicos son materiales que tienen purezas muy altas y que generalmente se hacen en laboratorios. Pero hay algunos casos en los materiales, en los cerámicos de ingeniería más comunes, en los que pues ya existen procesos en los que se pueden producir estos en masa, manteniendo purezas altas, arriba del 90%. Aunque existen procesos que todavía están como en desarrollo, que buscan tener purezas extremadamente altas. ¿A qué me refiero con eso? Que estén alrededor del 99% de pureza. ¿Sí? Generalmente, este tipo de procesos requiere que los mismos elementos se fabriquen en el laboratorio para poder hacer el cerámico. ¿Sí? No es algo que podamos extraer de la tierra y lo llevemos al laboratorio para hacerlo. ¿Sí? Bien. Los polvos cerámicos tienen dos características principales. La primera es el tamaño y la segunda va a ser su distribución. El tamaño me refiero al tamaño que van a tener las esferitas o los trozos que van a formar al polvo. Hagan de cuenta que un polvo cerámico es como arena. Les voy a poner una imagen aquí para que puedan saber cómo son. ¿Sí? Bien. Entonces, dependiendo del tamaño es cómo se va a afectar sus propiedades mecánicas. Vamos al iPad para que les explique un poco más de esto, con algunos dibujitos y puedan entender mejor cómo aumentarían sus propiedades mecánicas si el tamaño del grano, o sea, el tamaño de la partícula que hace el polvo cerámico es muy pequeño. Ahora con algunos dibujos voy a explicar, tratar de explicar qué es esto de que el tamaño afecta a las propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros tenemos un espacio aquí definido, que dentro de ese espacio van a entrar los polvos cerámicos y tenemos polvos muy grandes, ¿sí? Entonces, el área superficial, que voy a tratar de remarcarlo aquí, va a ser, pues, muy poca, ¿sí? Va a ser muy poca. Por lo tanto, no van a haber tantos enlaces o bueno, no va a haber tantos contactos entre cada uno de los granos, ¿sí? A lo mucho, por ejemplo, a este rojo le han de caber otros dos para que esté completamente rodeado, ¿sí? Aquí. Pero, ¿qué sucede si yo voy a tener granos muchos más pequeños? Fíjense aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo de remarcar el área que está viendo aquí. Y si se dan cuenta, tan solo en el borde es mucho mayor a lo que yo había puesto aquí al lado, ¿sí? Este concepto de área superficial se lo pueden imaginar como si fuese un cubo. Quiero que se imaginen ustedes un cubo. Y a ese cubo le sacan el área. Supongamos que mide 2 por 2 por 2, ¿sí? Entonces, el área superficial, pues bueno, la sacan, aquí les voy a poner el resultado. Y después lo parten en dos el cubo. Y vuelven a sacar el área superficial. Ahora, de los dos trozos del cubo. Después de eso, lo vuelven a partir a la mitad, ya tienen 4 cubitos, ¿sí? El área superficial va a aumentar. ¿Por qué? Porque el resultado aquí va a estar en mi mano, ¿sí? Entonces, entre más pequeños sean las partículas del cerámico en polvo, quiere decir que el contacto entre los mismos granos va a ser mayor. Por lo tanto, vamos a tener mayor contacto, mayor estabilidad en la estructura de la pieza final que va a formar el polvo cerámico y todo va a quedar súper mejor, ¿sí? Ahora bien, habíamos mencionado que primero era el tamaño y después era la distribución de los polvos cerámicos. ¿A qué me refiero con la distribución? Esto tiene que ver con la porosidad del material y la densidad final.
Porque, bueno, dependiendo de qué tan poroso o qué tan no poroso sea pues la densidad de va a variar, ¿va? En las propiedades mecánicas vamos a aprender a calcular la densidad del material cerámico poroso. Entonces, si se dan cuenta que intenté hacer un zoom de los pequeños granitos que están enmarcados por el cuadro negro, y tenemos espacios vacíos entre la unión de estos mismos. Entonces esos espacios vacíos implican porosidades. Pero ¿qué sucede si yo no quiero tener un cerámico poroso? Yo quiero que sea completamente denso, que no tenga espacios de aire ni nada de eso. Bueno, pues el chiste está en que voy a tener que rellenar esos espacios con polvos cerámicos aún más pequeños, ¿sí? Para que ocupen este espacio y mi material ya no sea poroso. ¿Quedó claro? Entonces, generalmente cuando se quiere hacer este tipo de materiales se recomienda que el 70% de los polvos cerámicos sean granos grandes y el 30% sean granos pequeños. Quiero que vean esto como si fuesen intersticios, ¿sí? Entonces tengo un grano pequeño que se va a depositar en el intersticio formado por los granos grandes, ¿vale? Así es como va a funcionar. Si nosotros hacemos una microscopía electrónica de barrido, podemos ver aquí cómo se ven los granos, que son diminutos. Para poder leer esta imagen necesito primero saber que el voltaje con el que se atacó al material para que se pudiera ver así la imagen fue con 10 kilovolts y electrones electrones secundarios. Vamos a ver uno de los jueves una clase de esto para que sepan bien, porque vamos a ver muchas imágenes de este tipo en el curso, ¿sí? Tenemos también que aquí tenemos aumentos de 2000, o sea, 2000 veces más grande la imagen, y esta escala blanca significa 10 micras, o sea, esta distancia son 10 micras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver que los granos no miden más, miden un poquito más de 10 micras. Para que se den cuenta, los granos son tamaños están en micrómetros o incluso en nanómetros para aplicaciones mucho más específicas, ¿sí? Aquí podemos ver el mismo comportamiento, pero a 500 aumentos. Mismo voltaje y mismo tipo de electrones, ¿sí? Entonces, pues bueno, así es como se ven los granos de los polvos cerámicos. Ahora la incógnita es, ¿cómo se hacen los polvos? Se hacen a partir de métodos convencionales, que son producciones en masa, y técnicas modernas, que son aquellas que buscan producir cerámicos con una pureza altísima, pero la producción es sumamente reducida, porque son procesos muy caros o están apenas en desarrollo. Hablando de los convencionales, que van a ser los que vamos a ver en los siguientes videos, el primero se llama proceso Bayer, que es para producir alúmina, a partir de un mineral que se le conoce como bauxita. Cuando se obtiene la alúmina, se puede agregar un paso extra para obtener solamente aluminio. El siguiente paso se le conoce como proceso Acheson para producir carburo de silicio, y este generalmente produce arenas de diferentes calidades que cada una va a tener aplicaciones diferentes, como por ejemplo abrasivos y para hacer moldes verdes en fundición, también para arenas contra incendios. El siguiente proceso se le conoce como descomposición para hacer circonia, ya vimos eso. Es un material biocompatible que puede usarse como prótesis. Y un material que se le conoce nitruro de silicio, y para hacer este material se le conoce como nitridación directa, que es uno muy sencillo,
que requiere mucha química, pero voy a tratar de resumírselos para que conozcan, pues ahí más o menos de qué trata, ¿sí? En cambio, las técnicas modernas sirven para hacer, por ejemplo, los que les acabo de mencionar, los anteriores, pero de tal forma que la pureza de esto sea casi el 100%, sea altísima. Aquí, por ejemplo, en la lúmina estamos hablando de una pureza del 90%. Si se hace alúmina por medio de freeze drying, obtenemos purezas del 99%. ¿Sí? Lograr eso es extremadamente caro y difícil, por eso están en producciones reducidas. Vamos a tener el freeze drying, emulsion drying y hot drying, que son similares, pero llegan a variar en la forma en la que obtienen el polvo cerámico. Lo vamos a ver con calma. De momento, eso sería todo, así que les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video para ver el proceso Bayer. Hasta luego. Gracias.